días. Hoy nos encontramos una vez más para aprender sobre el área de comunicación. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en esta mañana? Es, como ya lo acabo de decir, cabe la redundancia, la comunicación. El hombre es por naturaleza un ser sociable. No vivimos en forma aislada, vivimos integrados a un grupo social y en permanente comunicación e interrelación. Nos comunicamos en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, en el barrio, con nuestros vecinos y amigos, y en el colegio, con nuestros profesores y compañeros. Bien, los seres humanos transmitimos constantemente información cuando hablamos, cuando escribimos y cuando hacemos gestos. También recibimos información de otras personas y por eso decimos que nos comunicamos. Pues bien, para lograr esa interrelación y comunicación integral, utilizamos diversos y variados medios. Tenemos, por ejemplo, la palabra. La palabra puede ser oral o escrita. La mímica. La mímica la expresamos a través de movimientos y gestos. Los colores, a través del semáforo y las tarjetas. La vista, a través de las miradas y los guiños. Los sonidos físicos, a través de la bocina y el silbato. Los símbolos gráficos, a través de flechas y curvas, y el tacto a través de las caricias y los besos. Y los tipos de lenguaje de cada uno serían, ¿lo sabes? Empezamos a trabajarlo. El primero, ¿qué tipo de lenguaje sería? A ver, vamos a ver. Exacto. Lenguaje articulado. Muy bien. El segundo, ¿qué tipo de lenguaje serían las mímicas? A ver, vamos, pensamos, cabecitas, pensamos. A ver, el lenguaje gestual. Muy bien. Los colores. ¿Qué tipo de lenguaje sería si nos comunicamos a través de los colores? Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿cómo se comunica el árbitro con los jugadores? ¿Acaso le habla? No, lo hace a través de un sonido, pero en este caso estamos trabajando sobre los colores, las tarjetas. Si es una falta, color rojo. ¿Qué tipo de lenguaje estaría utilizando ahí el árbitro? A ver, ¿qué tipo? Exacto, lenguaje cromático. El cuarto, la vista. A veces cuando estamos con una persona al frente y queremos ser de repente pescados o encontrados por una travesura que hicimos, llega papá y lo único que hacemos, la miramos o le hacemos una guiñada. ¿Qué tipo de lenguaje es? A ver, vamos, pensamos, lenguaje visual. Muy bien. En el 5, los sonidos físicos, los silbatos. Te hago recordar en el partido de fútbol. O por ejemplo, viene la ambulancia, o viene serenazgo, o la policía, utiliza la bocina. ¿Qué tipo de lenguaje estamos utilizando ahí? Exacto, el lenguaje acústico. Los símbolos gráficos, las flechas, las curvas. Cuando nosotros nos vamos de repente de viaje por la Panamericana, por la carretera, encontramos unos gráficos, unas señales, unas flechas que nos indican pues doblar en U o prohibido doblar en U, o doblar hacia la derecha, a la izquierda. Eso también es un lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje sería? ¿Cuál? No escucho. Lenguaje exacto, simbólico. Y el último, el tacto. Las caricias, los besos que recibimos de mamá o de papá cuando llegamos a casa, cuando nos levantamos, cuando es su cumpleaños, cuando es nuestro cumpleaños. Ahora que se acerca una festividad grande, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje sería? ¿Cuál? Exacto, lenguaje táctil. Muy bien. Si te das cuenta entonces, cada uno de estos medios que utilizamos para nosotros comunicarnos tienen un tipo de lenguaje especial. Pero sin duda, nuestro lenguaje por excelencia es nuestra lengua, nuestro idioma. Ya sea en castellano, en inglés, en quechua o sueco, las personas nos comunicamos de acuerdo con ciertas reglas. Recuerda esto, a través de todos ellos expresamos ¿qué? Ideas, sentimientos, emociones y logramos entendernos. Logramos ¿qué? Comprendernos, es decir, logramos comunicarnos. Recuerda, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, el ser humano está en una constante comunicación.
comunicación. Por lo tanto, definimos la comunicación de la siguiente manera en nuestro mapa conceptual. La comunicación es un proceso por medio del cual damos a conocer a otros nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestros deseos, a través de un sistema de signos propios de los seres vivientes. Por lo general, la comunicación se realiza entre dos o más seres, pero también puede ser con uno solo. ¿Cómo? Cuando escribimos nuestro diario o reflexionamos. Clases de comunicación. Existen dos clases de comunicación: la comunicación humana y la no humana. ¿Qué es la comunicación humana? Se dice que puede ser lingüística o verbal, o no lingüística o no verbal. Dentro de la comunicación lingüística o verbal encontramos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿A través de quiénes expresamos el lenguaje oral? A través de las cartas, a través de los diarios. Y el lenguaje escrito a través de los diálogos o los recitales. Y cuando hablamos acerca de la comunicación no lingüística o no verbal, lo hacemos a través de las señales, a través de los gestos, a través de los colores y a través de los sonidos. Hablamos ahora de la comunicación no humana. Es aquella que se da en los animales y en los vegetales. En los animales es una comunicación instintiva y en los vegetales estimulativa. Bien, ahora definiremos qué es una comunicación no humana. Se dice que se da en la sociedad no humana como animales y vegetales. Hoy se sabe que la comunicación entre los organismos vivos puede realizarse, según sea el caso, mediante signos y señales, acústicas, visuales, etc. Por ejemplo, los variados sonidos emitidos por los simios, por los ovinos, los camélidos y otras especies de animales constituyen señales acústicas de comunicación. Comunicación humana. ¿Qué entendemos nosotros por la comunicación humana? Se da entre seres humanos y para ello el hombre emplea un sistema de signos verbales, gestuales, movimientos, sonidos, etc. Para nosotros comunicarnos y de esa manera entendernos, hacemos uso de algunos elementos. Vamos a ver cuáles son. Elementos de la comunicación. Se dice que la comunicación como proceso presenta los siguientes elementos. Eso ya lo conocemos porque nos lo han enseñado en el nivel anterior. Pero vamos a recordar. ¿Cuál es el primer elemento de la comunicación? Claro, el emisor, llamado también codificador. ¿Quién o qué es el emisor? Es la persona o grupo de personas que transmite el mensaje. El emisor se encarga de realizar la codificación, es decir, seleccionar los signos adecuados para transmitir su mensaje. 2. Segundo elemento. Exacto. ¿Cuál es? El receptor. ¿Qué sabemos sobre el receptor? Se le llama también decodificador. El receptor es la persona o las personas que reciben y descifran el mensaje. 3. El mensaje. ¿Cómo definimos este tercer elemento de la comunicación? Lo definimos así. Son los contenidos, es decir, las ideas, los pensamientos, los sentimientos y todo aquello que se transmite. El mensaje es de naturaleza abstracta, es decir, es conceptual. Y la única manera de que éste pueda ser percibido es mediante el código. ¿Qué es el código? Lo veremos a continuación. Continuamos con el código, cuarto elemento de la comunicación. Se dice que es el conjunto o sistema de signos que el emisor y el receptor deben conocer para decodificar el mensaje. Es decir, tanto el emisor como el receptor deben de conocer o deben de dominar la lengua para poder entender lo que se quiere transmitir. El código pueden ser movimientos, pueden ser gestos, pueden ser juegos de luces,
un sistema de lenguaje o su equivalente, como por ejemplo tenemos el lenguaje Morse o el Braille. 5. El canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico portador del mensaje. Es decir, el canal va a ser el instrumento que va a permitir enviar el mensaje tanto del emisor hacia el receptor. El canal es el elemento por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, como es el aire o la luz, como también al medio técnico empleado, ya sea una imprenta, una telegrafía, un radio, un teléfono, una televisión, un ordenador, etc. Y se percibe a través de los sentidos del receptor, es decir, por medio del oído, por medio de la vista, del tacto, del olfato y del gusto. Sexto elemento de la comunicación, tenemos el referente, llamado también realidad. Es el elemento concreto que es el objeto del mensaje. Habíamos señalado que el mensaje era un conjunto de ideas organizadas sistemáticamente, por lo tanto, el mensaje es abstracto, mental y psíquico, pero cuando este mensaje se concretiza, recibe el nombre de referente. Tenemos un ejemplo. Kevin le dice a Mariana: te invito un helado a la salida. El referente, en el momento en que Kevin habla, no existe. Se presentará como tal en el momento en que el helado sea adquirido y percibido. Séptimo y último elemento de la comunicación. ¿Cuál es? El contexto situacional, o llamada también la circunstancia. ¿Cómo definimos este séptimo elemento? Lo definimos de la siguiente manera. Toda comunicación se produce en un determinado lugar o espacio y en un momento o tiempo. Es así como hemos estudiado los 7 elementos de la comunicación y lo vamos a ver ahora a través del siguiente esquema. Ok. ¿Recuerdas este esquema? Sí, porque nos los han enseñado desde primaria. Si puedes observar aquí, vemos todos los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, código y realidad. Son los 6 elementos más conocidos dentro de una comunicación. Si puedes observar el esquema, el emisor es aquella persona que transmite un mensaje ¿a quién? Al receptor. ¿A través de qué? De un canal para que pueda llegar desde el emisor al receptor, utilizando ambos el mismo código. Y todo esto se desarrolla dentro de un contexto o de una realidad. Vamos a verlo ahora a través de los siguientes ejemplos. Miramos la pantalla, por favor. Tenemos aquí una imagen, ¿sí? Año de la universalización de la salud y el colegio es de nuestra institución educativa Antonio Raimondi. Recuerda que con disciplina, perseverancia y trabajo seremos buenos raimondinos. Estos ejercicios están hechos para alumnos de primero a quinto año de secundaria. Antes de empezar, te puse esta frase. Tenla presente, dice: si hallas un camino sin obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte. Continuamos. Bien, empezamos por unos enunciados fáciles. Dice: ejercicio de elemento de la comunicación, aprendiendo más. Primer ejercicio: Pedro se levanta y le da los buenos días a su padre. Aquí te pregunto directamente, ¿quién es el emisor? En este caso, aquel que transmite el mensaje. ¿Y quién es el que transmite un mensaje? Pedro. ¿Cuál es el mensaje? Le da los buenos días. ¿A quién? A su padre. Ejemplo número 2.
El profesor les recuerda a los alumnos del primer año de secundaria que mañana rendirán un examen de inglés. Aquí te pregunto, ¿quién es el receptor en este enunciado? Exacto, los alumnos del primer año de secundaria. Muy bien, continuamos. 3. Mateo escucha la alarma del reloj para levantarse. ¿Cuál es el mensaje en este enunciado? Muy bien, hora de levantarse. ¿Y quién te transmite el mensaje? ¿Mateo? No. ¿Quién? El reloj. Muy bien. Cuarto ejemplo. Luis, al llegar a su casa, su madre le da un abrazo. Dentro de este enunciado te pregunto sobre un elemento de la comunicación, el canal. ¿Cuál es el canal en este enunciado? Correcto, los brazos de su madre. ¿Por qué? Porque es el medio físico que va a servir para transmitir el mensaje. Muy bien. Ejercicio número 5. Recibes un email de tu mejor amigo conteniendo una tarjeta de cumpleaños. Dentro de este enunciado, ¿cuál es el código? Exacto, la palabra escrita. Muy bien. Hasta ahí va ganando 5 estrellitas. Seguimos. Aquí viene un poquito más. Aquí sí vamos a tener más elementos de la comunicación. Esto es para segundo, tercero, cuarto y quinto año secundaria. Dice, aprendiendo más. Lee los siguientes enunciados y escribe el elemento de comunicación indicado en cada propuesta. Primer enunciado. Juan conducía su automóvil por una avenida de gran circulación. Cuando el semáforo cambiaba la luz ámbar en rojo, él aceleró su carro y cruzó la esquina a gran velocidad. El policía de tránsito tocó el silbato de manera breve y cortante. Juan se detuvo y el policía se le acercó. Ya yo he completado cada elemento, pero quiero que vayamos aprendiendo. Te voy a pedir quién es el emisor, el receptor, mensaje, canal, código y contexto. No olvidemos, por favor, el concepto de cada elemento. Tenemos el emisor, dentro del enunciado, ¿quién transmite, en este caso, el mensaje? El policía, muy bien. ¿Y quién recibe? Juan. ¿Cuál es el mensaje que se emite en este enunciado? Exacto, que se detenga. ¿Cuál es el canal? El silbato, porque se dice que es el medio físico. Muy bien. El código, ambos tienen que conocerlo para poder entender cuál sería el sonido. Y el contexto es donde se desarrolló dicho diálogo. ¿Dónde? En la avenida. Muy bien. Continuamos. Ejemplo número 2. Por el Día de la Madre, Jean-Pierre Hernández Sánchez, un muchacho que estudia educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, envió un email de felicitación a su mamá que vive en Trujillo. ¿Quién es el emisor aquí? ¿Quién manda el mensaje? ¿La mamá o Jean-Pierre? Correcto, Jean-Pierre. ¿Quién es el receptor? El receptor es aquella persona que recibe el mensaje. ¿Quién recibe el mensaje? En este caso, su mamá. ¿La mamá de quién? De Jean-Pierre. ¿Cuál es el mensaje que Jean-Pierre le transmite o le envía a su mamá? Felicitaciones por el día de quién? De la madre. Muy bien. ¿Por medio de qué Jean-Pierre envía el mensaje a su mamá? ¿Cuál es el canal? Por medio de un email. El código es la palabra escrita y el contexto, donde se desarrolló todo este diálogo. ¿Dónde? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí te la pongo en signos. Muy bien, continuamos. 3. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. El sábado en la tarde, Miguel iba a jugar fútbol. Al detenerse en una esquina, en un micro, pasó su amigo Robert, compañero de colegio, quien le agitó la mano en señal de saludo. Recuerda que cuando desarrollamos la clase de comunicación, hablamos acerca de varios tipos de lenguaje. Muy bien. ¿Quién es el emisor en este enunciado?
¿Quién envía el mensaje? ¿Miguel? No, Robert. Exacto, Robert viene a ser el emisor. ¿Y quién recibe el mensaje? El mensaje es Miguel. ¿Cuál es el mensaje que le da Robert a Miguel? Un saludo. ¿Por medio de qué le envía ese saludo? Agitando su mano. Exacto. ¿Cuál es el código que ambos conocen para entender ese mensaje? El gesto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Dónde se desarrolla todo este diálogo? Un sábado por la tarde en una esquina. Muy bien. Y cuarto ejemplo, tenemos el profesor José Hernández del área de historia dicta hoy su clase en el aula de tercer año. Se encuentra explicando el tema de los antepasados. En este enunciado, ¿quién es el emisor? Recuerda, el emisor es aquel que te transmite el mensaje. ¿Quién es? El profesor José Hernández. Muy bien. ¿Quién es el receptor? ¿Aparece aquí? No, pero se sobreentiende. ¿Quiénes son? Los alumnos de qué grado? Del tercer año. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el tema que se está desarrollando. ¿Cuál es? Los antepasados. ¿Cuál es el canal a través de que el profesor José Hernández le hace llegar ese mensaje a los alumnos de tercer año? A través de la voz. El código, la palabra oral, y el contexto, el salón de clase. Muy bien. Estos son los ejemplos que tienes que transcribir en tu cuaderno para luego pasar a desarrollar más ejercicios por grados. Es así como hemos definido ya qué es el tema de comunicación, cuáles son sus elementos, y de esta manera vamos a desarrollar ejercicios. ¿Sí? Después de haber estudiado la definición de lo que es la comunicación, de haber recordado sus elementos, como ya sabemos son 7, y desarrollado algunos ejercicios, ahora vamos a pasar a estudiar las clases o los tipos de comunicación que existen. Observamos la pizarra. Tenemos clases de comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son? De repente algunas sí las recordarás y otras no. Veremos. Tenemos, en primer lugar, por el tipo de código. Vamos a encontrar la comunicación lingüística. ¿Qué es la comunicación lingüística? Es aquella en la que utilizamos como código la lengua. Puede ser este tipo de comunicación escrita o hablada, como también oral. La comunicación no lingüística. Este tipo de comunicación se realiza cuando el emisor utiliza como código los gestos, los colores, las formas, los sonidos, etc. Ahora veamos por el canal. ¿Qué tipo de comunicación existe? Tenemos la comunicación directa. Aquí los dos, tanto el emisor y el receptor, se encuentran compartiendo un espacio y un tiempo. Ellos están frente a frente. Otro tipo de comunicación que existe es la comunicación indirecta. Se da cuando entre el emisor y el receptor existe una barrera de tiempo y de espacio. Por ejemplo, el chat, las llamadas telefónicas. Tenemos ahora por la presencia o ausencia de interacción. ¿Qué tipos de comunicación existen en este espacio? Veremos la comunicación unilateral. ¿Qué es la comunicación unilateral? Es cuando no existe intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Es decir, no existe o no hay un diálogo. Tenemos la comunicación bilateral. ¿Qué es la comunicación bilateral? Es cuando los personajes interactúan e intercambian los roles de emisor y de receptor. Y la comunicación multilateral es cuando más de dos personas interactúan y ponen en discusión sus ideas. Ahora veamos por el tipo de receptor. ¿Qué tipo de comunicación existen dentro de este campo? Veremos la comunicación privada o individual. ¿Qué es una comunicación privada? Es cuando el receptor es conocido o determinado. Por ejemplo, cuando se conversa con alguien.
Y una comunicación pública o social es cuando no se conoce al receptor y su cantidad es indeterminada. Por ejemplo, en una exposición. Quinta clase de comunicación. Tenemos por el espacio. ¿Qué tipos de comunicación encontraremos acá? Como observamos, la comunicación directa o próxima. ¿Qué es una comunicación directa o próxima? Aquí el espacio donde se encuentra el emisor y el receptor es el mismo y se emplea canal ambiental. Por ejemplo, tenemos un debate, tenemos una clase en que los alumnos y el profesor están en un mismo salón. Ahora encontramos la comunicación indirecta o a distancia. ¿Cuándo se desarrolla esta comunicación indirecta o a distancia? Es cuando el emisor y el receptor se encuentran separados por el espacio y el tiempo y se usa un canal artificial. Por ejemplo, tenemos aquí el chat. Otro ejemplo, una conversación por teléfono. Y otro ejemplo, cuando leemos una obra. Ahora vemos por la dirección del mensaje. ¿Qué tipo de comunicación encontramos en este campo? Tenemos la comunicación unidireccional o llamada también unilateral. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El emisor no puede convertirse en receptor o viceversa. Por ejemplo, tenemos una exposición en la radio, cuando escuchamos música o cuando leemos un libro. La comunicación bidireccional o bilateral. Que es una comunicación bidireccional o bilateral, llamada también recíproca. Esa palabra como que nos suena conocida, ¿verdad? El sentimiento debe ser recíproco, es decir, yo te doy y tú también me das, es decir, yo doy y recibo. En este caso, aquí el emisor y el receptor cambian de roles constantemente. Por ejemplo, tenemos en un diálogo, en un debate, como también en una conversación telefónica. Por el tipo de emisor, ¿qué tipo de comunicación encontramos acá? Encontramos lo siguiente: de difusión. ¿Qué es una comunicación de difusión? Aquí el emisor es reconocible y siempre es una sola persona. Recuerda esto, es siempre una sola persona. Por ejemplo, tenemos en una conferencia, en un discurso de un político. Otro tipo de comunicación es de medios o masas. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de comunicación? Aquí el emisor es un organismo o una institución. Esta comunicación es propia de la sociedad industrializada. Por ejemplo, tenemos cuando escuchamos las noticias. Otro ejemplo, cuando leemos un periódico. 8. Por la relación entre emisor y receptor. ¿Qué tipo de comunicación estudiaremos aquí? Tenemos intrapersonal. ¿Qué es una comunicación intrapersonal? En este tipo de comunicación es la que se realiza o la que realiza una persona consigo misma. ¿Cómo es eso? A ver, tenemos, por ejemplo, en un monólogo. Otro ejemplo de una comunicación intrapersonal son cuando nos ponemos a reflexionar. Otro tipo de comunicación que encontramos es la interpersonal. ¿Qué ocurre en una comunicación interpersonal o cuándo se da esta comunicación interpersonal? Se da la comunicación en este tipo de comunicación se realiza entre dos o más personas. Por ejemplo, tenemos un diálogo o una conversación. Otro ejemplo que encontramos también aquí es cuando leemos un periódico. Es así entonces como hemos observado los diversos tipos o las diversas clases de comunicación. Hasta aquí hemos aprendido ya todo lo que es una comunicación, cuando es una verdadera comunicación, qué tipo de comunicación podemos realizar, ¿verdad? Puede ser lingüística, no lingüística, puede ser directa, indirecta,
Entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora desarrollaremos algunos ejercicios.